Hola a todos, mi nombre es Anel Castillo y soy doctorante en educación. Y en esta sesión vamos a abordar el siguiente tema. Bien, a lo largo de varias sesiones hemos visto precisamente la evolución del artículo tercero de la Constitución, la cual, pues, como ustedes lo saben, nos indica o nos refiere a el aspecto educativo en el país. Vamos entonces en esta parte de la Constitución de 1917, en donde revisaremos la versión original del artículo tercero de la Constitución del 5 de febrero de 1917. La versión original de este artículo es pues una verdadera joya de la legislación, ya que es a través de diversas discusiones, de diversos análisis, del enfrentamiento de varios grupos antagónicos con sus respectivas corrientes ideológicas, pues fue que se obtuvo como el resultado, pues lo que vamos a estudiar a continuación. Y su primer párrafo es una declaración de principios. Cito lo siguiente: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la educación primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. La frase es lapidaria y deja en claro la nueva postura del Estado. La enseñanza en las escuelas oficiales sería, sin excepción, laica, pero la laicidad no se limitaba a ellas, se extendía a la educación primaria que impartían las escuelas privadas. ¿Qué significa esto? Que aunque un particular podía abrir una escuela, no podía enseñar dogmas religiosos a nivel de primaria. La laicidad se convertía en un principio educativo nacional. Pero el artículo tercero no se detuvo ahí. Su segundo párrafo fue aún más radical y generó una polémica que duraría décadas. Prohibía expresamente a las corporaciones religiosas y a los ministros de culto establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Este párrafo fue una respuesta directa a la influencia histórica de la Iglesia en la educación. Era la consolidación del Estado mexicano como el único regulador del sistema educativo. Esta medida, vista por los liberales como un avance en la consolidación del Estado laico, fue calificada por los conservadores como una violación de la libertad de credo y un ataque directo a la Iglesia. Finalmente, el tercer párrafo de la versión original establecía que en los establecimientos oficiales la enseñanza primaria sería gratuita. Si bien no hacía obligatoria la educación, el principio de la gratuidad fue el primer paso para garantizar el acceso a la educación para todos, sin importar su condición económica. En resumen, la versión original del artículo tercero de 1917 fue una declaración de principios tajante. Estableció un modelo de educación pública y sentó las bases para el modelo de Estado laico que conocemos el día de hoy. Fue la respuesta del movimiento revolucionario al debate del siglo XIX y a la necesidad de construir una nación moderna, libre de los atavismos del pasado, donde pues este artículo se convirtió en un pilar fundamental del México del siglo XX, pero su radicalidad también lo haría objeto de constantes reformas en las décadas siguientes, como veremos en nuestro próximo segmento. Vamos entonces a revisar un, una investigación, un documento, el cual nos habla precisamente de este artículo en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Bien, este artículo se menciona como artículo tercero constitucional, Génesis, Transformación y Axiología, y es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Bien, vamos a irnos al apartado, bueno, hay que darle su crédito precisamente al autor, José Bonifacio Barba, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos entonces a revisar lo que tiene como contexto en la formación del artículo tercero y sus antecedentes. El artículo tercero
de la Constitución de 1917, con todo y su novedad revolucionaria, surgió tanto de las exigencias expresadas en la Revolución como de las aspiraciones sociales que le precedieron y del desarrollo del constitucionalismo y la legislación mexicanos. Sus antecedentes y su evolución se ubican y adquieren su sentido en las transiciones históricas de México, es decir, en las grandes etapas formativas de la nación y del Estado, en las que se fueron reconociendo los derechos humanos y se ha luchado para hacerlos vida al tiempo que por las normas nacían y se organizaban las instituciones que los realizan y protegen. Se logra ver cuatro transiciones formativas, ocurriendo la primera a mediados del siglo XVIII, con las reformas borbónicas hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1750 a 1856, con dificultades para lograr estabilidad, derechos y paz. La convicción sobre la forma de gobierno de República Federal se impuso de modo definitivo. La segunda transición, que se inicia en la Constitución de 1857 y llega hasta 1917 con el triunfo de los revolucionarios que pugnaron por una nueva Constitución, nos dice que la experiencia social y política le da un rasgo importante, el creciente convencimiento de dar más facultades al Estado para atender las necesidades sociales, en particular las de la educación. La tercera transición se da especialmente con la norma de 1917 y hasta la crisis del sistema político iniciada en la década de 1960, nos dice que es en este punto donde se puede dar. Y como características, bueno, con la Revolución Mexicana, que destruye la estructura social y política porfiriana, pues es como da pie a esta tercera transición. En la cuarta transición de México se ubica entre los años 60 del siglo pasado y el presente, y su rasgo de identidad es la construcción social de la democracia frente al autoritarismo del sistema político, por un lado, y la incertidumbre en que se encuentra tras proceso de cambio en los últimos años, por el otro. En este último cuarto proceso de transición, se considera como un proceso formativo de acuerdo al autor, porque, bueno, se ubican los antecedentes, la génesis, es decir, el nacimiento y evolución del artículo tercero. El primer paso fue la Constitución de Cádiz, cuya inspiración ilustrada estableció la educación como una cuestión de Estado, como un bien público, aunque no era un derecho universal pleno, debido a que la ciudadanía tampoco era plena para todos. Se ordena la extensión de la instrucción con escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía. Por su perspectiva ilustrada, pues valora la educación como una vía para alcanzar el progreso y privilegió las primeras letras, la instrucción religiosa y la instrucción cívica. Eso es lo que vimos pues en un inicio de acuerdo a, eh, a esta evolución precisamente del artículo tercero. Bien, ahora, yéndonos un poquito más a la época moderna, de acuerdo al autor, nos dice lo siguiente. Lograda la independencia, no obstante la corta vida del Imperio Mexicano, su reglamento provisional político estableció una importante previsión al declarar que la educación era uno de los primeros intereses de la nación y que el gobierno promovería que establecimientos llenen los objetos de su institución. A la caída de Agustín de Iturbide, varias provincias se pronunciaron por la opción de una república federal y exigieron al Congreso Constituyente un compromiso que se materializó en el acta constitutiva de la Federación Mexicana previa a la promulgación de la Constitución de 1824. Si nos vamos todavía más adelante, vamos a conocer ya de manera más concreta y de acuerdo a la percepción personal del autor, lo que fueron las reformas del artículo tercero constitucional. Desde un inicio, el artículo tercero constitucional, como lo vimos en sesiones anteriores, estableció en primer término una libertad de enseñanza, así como la laicidad de la educación primaria
y la gratuidad que posteriormente se le otorgó a la educación. La exclusión de corporaciones y ministros religiosos y la vigilancia estatal sobre la educación privada también fueron factores que con el tiempo se fueron implementando para pues construir lo que hoy en día es nuestro sistema educativo nacional. Este conjunto de elementos confiere una mayor autoridad al Estado respecto a la norma de 1857. Obviamente, a lo largo del tiempo, y como lo hemos comentado en diversas sesiones, la educación es un aspecto cambiante, es un aspecto dinámico, por lo tanto, este artículo en específico pues ha sufrido diversas reformas, entre ellas pues la siguiente. En 1934 expresa la más amplia perspectiva de transformación social de la Revolución Mexicana en la administración cardenista, instituyendo a la educación socialista y la primaria obligatoria. Además, da precisión a la autoridad estatal y crea una facultad del legislativo para unificar y coordinar la educación en la República. En 1946 establece un humanismo de unidad nacional que ya había sido sancionado con la reglamentación del artículo en 1942, proceso que no rompía con algunos valores del texto de 1934, como la educación racional expresada con diversa forma y alcance. Crea el compromiso de que toda la educación estatal sea gratuita. En 1980 reconoce un cambio cultural relevante por medio de la autonomía de las instituciones de educación superior. En 1992 amplía la libertad de la educación privada y limita la gratuidad a la educación que imparta el Estado, el cual queda obligado a promover y atender otros tipos y modalidades educativos. En 1993 afirma el derecho de todo individuo a la educación y establece la notoriedad de la secundaria, además de precisar la facultad sobre planes y programas de estudio de primaria, secundaria y normal como propio del Ejecutivo Federal en lugar del Estado. En el 2002, bueno, ya se hace obligatoria la educación preescolar y la integra con la primaria y la secundaria para conformar la educación básica. En el 2011, integra los fines de educación el de fomentar respeto a los derechos humanos. En el 2012, la obligatoriedad en la educación media superior. En el 2013, se establecen los medios institucionales para garantizar la calidad en la educación obligatoria en términos de alcanzar el máximo logro de aprendizaje en los educandos. Y por último, dentro de estas transformaciones, dentro de estos cambios, se incorpora en el 2016 la Ciudad de México como entidad al definir la educación que imparta el Estado. En esta sucesión de reformas, nos dice el autor, existe un elemento continuo de mucha trascendencia, con excepción del cambio de 1992 respecto a la laicidad. Desde 1917, toda la educación debe concurrir al logro de fines nacionales. La precisión de estos avanzó en la legislación desde la reforma de 1934. Y aquí, como hemos visto precisamente en esta línea del tiempo, se ha reconocido el derecho a la educación y al alcance de la gratuidad y la obligatoriedad. El proceso pedagógico que postula el actual artículo tercero ha de sostenerse en la configuración de los fines y principios que el texto fija, los cuales son expresiones de valores educacionales, de creencias acerca de las acciones preferibles, en el sentido de, en este caso, Rockech, citado en este mismo documento por el autor, que expresa bien la naturaleza del proyecto que tiene la Constitución. Entonces, en un análisis del texto puede identificarse 4 valores centrales y los otros se relacionan con ellos formando una estructura que en forma mayoritaria proviene de la reforma de 1946. Ya veíamos que a partir de esta temporada, de este tiempo, de esta etapa histórica, ya se habla o se empiezan a dar aquellos signos precisamente de desarrollo armónico e integral en los educandos, así como el conocimiento científico, bueno, esto a través del laicismo. Recordemos que el laicismo, que se refiere al término de laico, pues limita obviamente la intervención de la Iglesia en la educación, por lo tanto, da pie a que se puedan valorar diversos artículos científicos para su estudio. La democracia precisamente se da en ciertos conceptos que nosotros podemos encontrar hasta el día de hoy en el artículo tercero,
como lo es la dignidad de la persona, la integridad de la familia, el interés general de la sociedad, pero en específico el interés superior para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La fraternidad, la igualdad de derechos y respeto de ellos, así como la justicia, que es un valor que claramente está señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El amor a la patria también es otro componente importante que se determina en los textos precisamente del artículo tercero en la actualidad y pues nos habla de un nacionalismo no excluyente. En ellos está la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la independencia política y económica, la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura y respeto a la diversidad, así como la conciencia de solidaridad nacional e internacional y la autoridad social del Estado. Bien, como hemos visto, eh, nuevamente recalcamos esta personalidad dinámica de la educación y cómo es que a través del tiempo se van generando ciertos cambios para que esta educación sea acorde a los tiempos que estamos viviendo. Bien, como siempre les digo, después de este material ustedes van a encontrar texto que complementa la información que acabamos de revisar, así como otros enlaces para su mayor entendimiento. Por mi parte es todo por esta sesión y yo los veo en la próxima. Muchísimas gracias.